Pero el cangrejo sabe algo que nosotros ignoramos. Columna. Análisis. Territorio Cangrejo. Seguimos entonces en Vuelta a Cangrejo. En este caso invertimos un poco las piezas de lo que es el formato habitual de nuestro programa. Nos metemos ya en el territorio cangrejo. En este caso para recibir, como siempre es un gusto, jueves por medio, a nuestra columna de urbanismo de la mano de Max. ¿Cómo estás, Max? ¿Qué tal? Buen día. Y media hora antes de llegar acá con el tráfico que hay, es un quilombo, pero llegué y empezamos la columna a tiempo. Perfecto. Hoy me decías que íbamos a hablar de espacio público. Sí, vamos a hablar de espacio público, pero desde un punto de vista en particular, sobre todo relacionado con una charla que dio Manuel Delgado Ruiz en la legislatura. Manuel Delgado Ruiz es un arqueólogo catalán que es muy piola, por decirlo de alguna manera. Te cae en gracia. Sí, me cae en gracia, sobre todo que para ejemplificar cómo usar el espacio público o qué situaciones uno está expuesto en el espacio público, empieza así, con una frase del querido Homero Simpson, que le dice a Bart: nunca jamás digas nada en público hasta que estés seguro que los demás piensan igual que tú. Ajá. Una sabia frase, podemos decir. Una sabia frase, que habla de todas las contradicciones y las cosas que pueden pasar en un espacio público. Entonces, y según Erving Goffman, que es otro citado por Manuel Delgado Ruiz, es el espacio de las relaciones en público, o sea, de las relaciones de las personas que no se conocen y que de repente tienen que empezar a negociar cosas. Pero aplicado puntualmente ¿en dónde? O sea, ¿a dónde está apuntando? Bueno, en cualquier espacio público, o sea, los espacios públicos es la calle, las plazas, el colectivo, depende desde qué punto de vista, un shopping, cualquiera de los lugares donde hay encuentros en público entre gente que no se conoce. Entonces, y además es un lugar donde uno evalúa a los demás de acuerdo a la forma en que ellos se presentan. O sea, uno se presenta de alguna manera en público. O sea, por cómo te vestís, por cómo actuás, por si gritás o no gritás, si llamás la atención o si querés pasar desapercibido, si querés aparentar que sos fuerte o que no sos fuerte. Y todo eso influye en la manera en que uno se comunica con los demás. Cuando estás haciendo la cola para sacar las entradas en la cancha de fútbol es de una manera. Cuando si ponés el celular en altavoz, digo, sí, porque me vino a la mente, es una forma bastante violenta de presentarte ante todo el colectivo, ¿no? Sí, por ejemplo, la gente que, qué sé yo, a veces pienso que tendría que haber hasta en los restaurantes cabinas para hablar por teléfono, por celular, así la gente no te grita en la oreja mientras vos estás comiendo con tu familia. Pero bueno, es un lugar público, entonces empiezan a pasar esas negociaciones. En el fondo es un espacio de negociación y las negociaciones suceden de maneras muy distintas. Algo muy importante dentro de eso es el espacio público. Se supone que es el espacio público de quién o para quién, porque la gente se queja, por ejemplo, de que los vendedores ambulantes ocupan el espacio público, o de que la plaza está llena de fumones, o de que hay gente que duerme en las plazas, ¿y por qué no lo sacan de ahí? Bueno, pero entonces no sería público, porque el espacio público es como el espacio de todos. Lo que pasa que empieza a pasar que quizás el espacio público no es tan público, o sea, lo que dice hay que negociar, digamos. Sí, pero lo que dice Delgado Ruiz es que el espacio público es, digamos, en el supuesto de que la democracia existe y el espacio público sería su epifanía, ¿no? Si la democracia fuera perfecta, como todos queremos y qué sé yo, el espacio público sería su ideal. En el mundo ideal, claro. Sí, pero resulta que el espacio público es el espacio público, no en el mundo ideal, en este mundo donde no todos tienen acceso a las mismas cosas. Por ejemplo, él dice que en Europa solo hay un 20% de gente que ni siquiera son ciudadanos. Entonces, de repente no tiene el mismo derecho al uso del espacio público que el público. Claro. ¿Y quién es ese público? Y quizás el público es la clase media, o quizás el público es cierto tipo de autoridad. Hay como una serie de autoridades y cosas que definen de quién es el espacio público. Entonces ahí empiezas a pensar, bueno, ¿es público o no es público? Se supone que es el lugar donde vos tenés derecho a hacer lo que quieras y
estar de la manera que quieras y presentarte como quieras, porque es público, y después quizás no es tan así. Vale aclarar que ahora con la cantidad de rejas que pusieron en las plazas, ya no solo están delimitando el espacio público, sino el horario en que vos lo podés utilizar. Por eso, ¿no? cuán público es un lugar que es de todos y que de repente tiene horarios, y que no podés pasar por cualquier lado, tenés que pasar por una puerta y salir por otro, y cómo es la sensación que te produce estar en un lugar así. Total, ¿y qué reflexiona Delgado Ruiz a partir de esto? Bueno, Delgado Ruiz dio esta charla en la legislatura para legisladores, ¿no? Y los legisladores estaban muy sorprendidos porque legislar sobre este lugar es muy complicado. Entonces, al final de la charla y todo, le preguntan, bueno, pero ¿qué podemos hacer si es tan complicado y si es el espacio de las negociaciones y si es público pero no es público? Dice, bueno, ustedes tienen que tratar de ser mediadores entre todo eso y fallar, porque es lo único que pueden hacer. Es muy interesante esta última parte. Fallar en el sentido de vayan probando y la van a pegar, es que nunca hay un equilibrio perfecto. Siempre es un siempre se va a generar conflicto. Y desde el punto de vista de ser el que tiene que poner el orden, porque a la vez vos estás ordenando algo que tiene una dinámica propia. Entonces poner el orden en algo que es en sí mismo desordenado, porque las negociaciones entre gente es desordenado, la negociación entre los hinchas de Huracán que se apropian de un pedazo de la plaza y pintan todas las sillitas de los colores del club y se reúnen ahí, y la señora que en la misma plaza se hace su jardincito de aloe vera, que eso sucedió en un proyecto en el que estuvimos trabajando en Barracas. Es una negociación en el espacio público que es muy interesante. Pero se llega a poder mediar entre las partes, o sea, se llega a confluir en algo que le sirva a los dos, a la señora con su jardín de aloe vera. Es que la mediación no siempre es hablada, hay relaciones de poder, o sea, uno ejercita el poder que tiene en el espacio público y los hinchas de Huracán ejercitan el poder de pintar las mesitas de rojo y blanco. Es una forma de apropiarse, claro. Sí, cuando estábamos haciendo el proyecto para las plazas de Magaldi y Unamuno en Barracas y tuvimos reunión en el CGP con la gente, con los vecinos y todo, la señora de los aloe vera nos dijo que hagamos cualquier cosa pero que no podíamos sacar los aloe vera de ahí. Entonces todas esas discusiones son muy interesantes. Todo lo demás se negociaba, pero los aloe vera... El aloe vera no me lo toques. Es interesante, como siempre nos trae la reflexión nuestro columnista Max. Obviamente yo vuelvo a insistir con lo de celulares en altavoz. Legislemos aunque sea esa parte. ¿Ustedes están de acuerdo en esto? La verdad que es muy invasivo cuando uno está viajando, ya sea subte, colectivo o tren, las personas que van, y por lo general es un ritmo que no todos comparten y que hay gente, o sea, creo que es una cuestión, por ahí no es una cuestión del espacio, sino del respeto hacia el otro también. Y bueno, es un poco lo que nos traía Max, ¿no? Esa mediación de cuerpos que no se conocen y que de alguna forma tienen que negociar, valga la redundancia. ¿Alguna reflexión final nos quiere aportar? Bueno, todas estas negociaciones y mediaciones en realidad también están relacionadas con el poder. De repente hay gente o sectores que tienen más poder que otro y eso juega en el espacio público. Entonces, cuando uno piensa en el espacio público, no es solo el lugar, no es solo el aspecto físico, sino también son los factores de poder que actúan ahí. Quedó muy claro, le agradecemos mucho la presencia. Seguimos reflexionando entonces jueves por medio sobre cómo habitar esta ciudad.